Sao Bento, 3 oraciones brutales de libertación y protección espiritual que nunca te dijeron en una noche oscura. Un viento gélido azotaba las calles de un pequeño pueblo. Allí, la gente murmuraba sobre un antiguo ritual que prometía protección contra las fuerzas malignas. Se decía que el santo, con solo 3 oraciones, liberaba a los condenados y alineaba a los perdidos con sus verdaderos destinos. Las sombras danzaban entre las casas de adobe y el silencio estaba cargado de promesas y peligros ocultos. Era como si el mismo aire temblara. Pero lo que más inquietaba a todos era el misterioso sonido de un tambor que resonaba a lo lejos, como un llamado ancestral que no se podía ignorar. Un joven llamado Diego, con el corazón latiendo a 1000 por hora, sintió que una energía lo arrastraba hacia el centro del pueblo. Los abuelos decían que aquel tambor era la manera de atraer al espíritu, algo que realmente hacía que el alma se detuviera. Mientras los murmullos crecían, la lluvia comenzaba a caer, y cada gota parecía tener un eco de una advertencia antigua. Diego recordó las historias de su abuela, de cómo la fe en la oración pudo cambiar el destino de muchos. Se veía a sí mismo como el encargado de revivir ese poder. Pero algo en su interior le decía que este camino podía no tener retorno. La adrenalina recorría su cuerpo, se sentía fuerte, aunque una sombra de duda comenzaba a formarse en su mente. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha dado de baja sin avisar. Tómate un segundo para comprobar si todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vienen. Y mientras estás allí, no olvides hacer clic en el botón de me gusta, en serio, me ayuda un montón con el algoritmo. ¡Ay! Y cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Diego se acercó al lugar donde el tambor resonaba, sintiendo el latido del pueblo. El aire se volvía más pesado, como si cada respiración contara. La mirada de los ancianos se tornaba intensa, y el niño sintió una conexión extraña con ellos, como si supieran un secreto que él aún no. La pregunta, al final, flotaba en el ambiente: ¿qué pasaría si realmente invocaban al espíritu? El murmullo crecía, y el tiempo parecía congelarse. ¿Estaba listo para descubrir lo que vendría? Diego se detuvo en seco al sentir un escalofrío recorrer su espalda. El tambor sonaba más fuerte, más insistente. Era como si cada golpe de ese tambor resonara en su pecho, vibrando con la energía de los ancestros que habían caminado por esas tierras. Se sintió pequeño, como un hilo en una vasta tela de historias y leyendas. A su alrededor, la multitud estaba en un trance colectivo, sus miradas perdidas en lo que podía ser o no una revelación de otro mundo. El cielo se oscureció aún más, y una tormenta parecía crecer en el horizonte, como si el universo estuviera a punto de desatar su furia. Diego sintió un peso en el aire y en su corazón. Los murmullos de la gente se tornaron en susurros, palabras aparentemente inofensivas que llevaban cargas de historia y tradición. El santo vendrá este año, el espíritu nos observa, solo aquellos de corazón puro pueden ser escuchados. Todo eso giraba en su mente, pero lo que más dominaba su pensamiento era la inquietante pregunta: ¿realmente era el elegido? Mientras la multitud se arrodillaba, Diego sintió una oleada de valentía. Él también debía hacerlo. Se agachó, sus rodillas tocando el suelo mojado, y cerró los ojos con fuerza. El mantra de su abuela resonaba en su mente, llevándolo a esas noches de enseñanza y amor. Con cada repiqueteo del tambor, su voz interior crecía. Creo, murmuró, dejando que su fe se mezclara con el tambor que resonaba. De repente, un grito rompió la atmósfera tensa. Una figura emergió de las sombras. Era un hombre anciano, con largas canas y una mirada intensa que quemaba como fuego. Su rostro estaba surcado por líneas de sufrimiento y sabiduría, y no traía consigo más que un tambor en sus manos. Diego sintió que sus latidos se aceleraban. ¿Era él quien traía el mensaje del santo? El mediador entre los vivos y los muertos. El hombre comenzó a hablar en un tono grave, su voz reverberando como el eco de un cañón. Escuchen, almas del pueblo. Esta no es una noche ordinaria. Hoy la barrera entre este mundo y el otro es más delgada que nunca.
Y solo los que se atrevan a llamar al espíritu podrán liberarse de sus cadenas. La mención de cadenas hizo que el pecho de Diego se apretara. Cadenas que se llevaban en el alma, cadenas que lo habían atormentado desde su infancia. Era una invitación que podía ser peligrosa cuando el anciano levantó la mano, un rayo iluminó el cielo, y la multitud se estremeció como un solo cuerpo. Ahora, repitan conmigo, ordenó, y los ojos de todos se posaron en Diego, quien sintió el peso de un destino abrumador. ¿Se atrevería a ser el primero en pronunciar las palabras sagradas? De repente, un grito desgarrador surgió entre la multitud, un eco de dolor que cortó el aire como un cuchillo. Diego dio un paso atrás, aturdido. Justo antes de que pudiera lanzarse a la oración, un alma perdida apareció entre la diáfana lluvia, su rostro distorsionado por una angustia que nadie en el pueblo había visto nunca. La figura era familiar y profundamente aterradora. Con el corazón latiendo desbocado y una sombra de terror en su mente, Diego comprendió que su elección no solo afectaría su destino, sino que podría abrir una puerta a horrores inimaginables. ¿Qué pasaría si ese ritual no era solo una liberación, sino un llamado a algo que nunca debió ser despertado? El tambor continuaba sonando, y con él, el tiempo se desvanecía como el eco de una oración olvidada. ¿Estaba Diego preparado para enfrentar la verdad que lo esperaba? Diego retrocedió, el torrente de recuerdos aplastándolo. Aquel rostro que emergía de la tormenta no solo era el eco de su pasado, era su hermana. La había perdido en un accidente años atrás, una sombra que siempre lo había acompañado. Ahora, allí estaba, su expresión tormentosa se materializaba en la lluvia, como un espejo de su propia angustia. En su mirada, una súplica y una advertencia. ¿Era este el momento que había tanto temido? Se sintió dividido, atrapado entre un deseo de salvarla y un instinto primario de protección. La multitud, ajena al alivio y el terror que revoloteaban en el pecho de Diego, comenzó a murmurar la oración del anciano. «Escuchen las voces del más allá», gritó el anciano, y la intensidad de su voz vibraba como un trueno. Diego sintió que el aire se tornaba pesado, como si el destino de todos aquellos presentes dependiera de su próximo movimiento. La figura de su hermana se tambaleó hacia él, sus labios temblaban, pero no se escuchaba palabra alguna, solo el murmullo creciente del tambor en la distancia. «Diego, ven», resonó en su mente la voz de su abuela, llevándolo de regreso a su infancia. Cada lección aprendida, cada advertencia sobre los espíritus y el precio de cruzar caminos entre mundos, regresó con una fuerza devastadora. La decisión era suya. ¿Debería abrir la puerta hacia lo desconocido y arriesgarlo todo por un alma que podría no estar salvándose? Una ráfaga de viento helado cortó el ambiente y la figura de su hermana se detuvo, mirándolo con ojos implorantes. Diego sintió el nudo en su garganta y el sudor frío en su frente. No podía ignorarlo más. En aquel instante, una convicción se encendió en su interior. «Deténlo», gritó, su voz resonó por encima del tamborileo. «No quiero repetir una oración sin entender las consecuencias». La multitud se volvió hacia él, sorpresa y confusión reflejadas en sus rostros. El anciano, con ojos chispeantes, asintió lentamente, como si lo respaldara. «Solo los que tienen el valor de dudar pueden realmente abrir sus corazones», respondió, su voz ahora más suave. Diego sintió el peso de la libertad y el miedo iluminarse en su pecho. Era un dilema moral al que muchos huían, pero él podía aceptar la verdad, por dolorosa que fuera. Pero antes de que pudiera formular lo que realmente quería hacer, la figura de su hermana rasgó el velo de la tormenta. «No te alejes, Diego», clamó con una voz que atravesó su alma. De pronto, el tambor se tornó en un latido frenético que resonaba en su pecho. La lluvia empezó a caer más fuerte, como si el cielo mismo estuviera llorando su dolor. Diego dio un paso adelante. «Voy a encontrar la verdad», murmuró, y el anciano sonrió, pero en su rostro, Diego percibió también un eco de advertencia. La verdad puede no ser lo que esperas y justo en ese instante, el cielo se iluminó con un nuevo destello, pero esta vez, era la forma de una figura oscura que emergía de la tormenta. Un poder antiguo y aterrador que proclamaba su llegada con un rugido ensordecedor. Todo el pueblo, incluso los que habían estado sumidos en silencios reverentes, se estremeció como un solo ser.
¿Estaba Diego realmente preparado para lo que se avecinaba? La oscuridad se cierne sobre ellos, mostrando su rostro y trayendo consigo secretos que han estado dormidos por demasiado tiempo. La decisión se tornaba cada vez más peligrosa, y el próximo paso de Diego no solo determinaría su destino, sino el de toda su gente. ¿Qué mal podría desatarse al seguir adelante? La oscuridad se consolidó en el aire cuando la figura emergió de la tormenta, alta y aterradora, como un espectro de muerte que reclamaba su lugar en el mundo de los vivos. Diego no podía apartar la vista, sus ojos anclados al terror que representaba aquella sombra, una presencia que parecía absorber la luz, acortando el espacio entre la vida y la muerte. ¿Qué has traído?, gritó sin pensar, su voz desapercibida en el fragor del eco ensordecedor, pero la energía alrededor de él vibraba, como si la misma atmósfera le respondiera. Diego, murmuró su hermana, la desesperación que empapaba sus palabras sacudió el núcleo de su ser. No puedo permanecer aquí, tienes que actuar. Pero el tambor resonaba cada vez más fuerte, implacable, como un llamado a la guerra, y las palabras de su hermana se perdían entre el estruendo. La multitud comenzaba a desviarse, buscando refugio o una salida, aunque todos eran conscientes de que lo que se avecinaba no podría ser evitado. La figura oscura, en su forma fluyente y nebulosa, avanzaba hacia ellos, reforzando un miedo común que se manifestaba en murmullos y gritos apagados. ¿Qué deseas?, se atrevió a preguntar Diego, su voz ahora marcada por la determinación, un deseo desesperado de entender la razón de su angustia. La sombra parecía reírse, un sonido bajo y retumbante que reverberaba en sus huesos. He venido a reclamar lo que me pertenece, contestó en un terrible susurro, eco de una verdad que no deseaba comprender. La tormenta se desató aún más, relámpagos rasgando el cielo, como si la naturaleza misma fuese una extensión de esa ominosa presencia. Sin embargo, Diego sintió que la determinación se encendía en su interior. Recordó las historias que su abuela le contaba sobre el poder de la fe y la fuerza de un corazón valiente. «No tendrás a mi hermana», exclamó, sus palabras resonando con un coraje que sorprendió incluso a su propio espíritu. La sombra vaciló, como si el desafío le causara dolor. En ese momento, el anciano se acercó, con su rostro lleno de sabiduría y temor. «No puedes enfrentarte a lo desconocido sin preparar tu espíritu». «¿Cómo?», fue la única palabra que logró salir de los labios de Diego. El anciano levantó un artefacto antiguo en forma de amuleto. El cristal brillaba tenuemente, atrapando la luz de los relámpagos. «Tienes que usar esto. Tendrás que hacer el ritual. Pero recuerda, la verdad no siempre trae paz». En su pecho, Diego sentía el pulso de la vida, cada latido resonando con la urgencia de un tiempo que se le escapaba entre los dedos. Mientras los relámpagos iluminaban las sombras en el horizonte, Diego dio un paso. La figura oscura se acercaba, y él supo que no había vuelta atrás. Su hermana lo miraba, sus ojos llenos de miedo y esperanza, y comprendió, su decisión ahora podría significar la liberación o la condenación para ambos. Sin embargo, en el instante justo antes de que comenzara el ritual, un grito desgarrador rompió el silencio, un espectador del pueblo, atrapado entre el miedo y la violencia de lo desconocido. «Estás condenado, Diego», resonó en el aire. El eco se infiltró en su mente, sembrando la duda. La sombra sonrió, y en ese momento, la pregunta se redujo a una sola. ¿Sería capaz de enfrentarse a las verdades que su propia alma había escondido? ¿O se perdería en la oscuridad para siempre? La lluvia caía con una fuerza abrumadora, y Diego supo que cada segundo contaba. ¿Estaba verdaderamente preparado para lo que estaba a punto de descubrir? La atmósfera crujía como un arco tendido, y Diego sintió que el peso del amuleto perturbaba su alma. Aquella sombra, cada vez más cercana, emanaba un frío intenso que calaba hasta los huesos. Lo que antes era el bullicio de la multitud ahora se confundía con el propio latido de su corazón, resonando a un ritmo frenético mientras la imagen de su hermana se desdibujaba tras la neblina tenebrosa. «Imbécil, corre», le gritó alguien desde la esquina, pero Diego no podía moverse, paralizado por la magnitud del peligro. Sabía que las palabras del anciano significaban acción, pero en ese momento, su mente se llenó de imágenes de infancia, risas, y todo lo que había perdido. La tormenta rugía, casi burlándose de él, no había escape, y el sacrificio parecía inevitable.
La sombra se detuvo. ¿Crees que puedes cambiar tu destino, niño? Preguntó, su voz rasposa como el sonido de vidrios quebrados. Diego se armó de valor e hizo un gesto con el amuleto, sintiendo que de alguna forma le transmitía una chispa de esperanza. No he venido aquí para ceder, exclamó, y su voz sonó con fuerza, resonando en la tormenta. Se clavan sus pies en el suelo, la tierra pareciendo responder a su determinación. De pronto, un viento helado azotó sus rostros y las sombras comenzaron a bailar entre los árboles, pareciendo cobrar vida. ¿Ves sus rostros?, susurró la sombra, extendiendo una mano como si mostrara terribles secretos. Diego apretó los dientes, cerrando los ojos por un instante, y al abrirlos vio a su hermana a su lado, resplandeciente en su fe, lista para luchar, lista para caer. «Estoy contigo», gritó ella, y esa sola afirmación le dio el ímpetu necesario. Diego levantó el amuleto, un rayo de luz proyectando un destello en la oscuridad. El brillo atraviesa el aire como una espada, y un susurro ancestral impregnó su mente. «Convoca a los que han pasado antes que tú, en esta batalla no estás solo». Con un grito desgarrador, Diego comenzó a entonar las palabras del ritual, su voz elevándose sobre el ruido ensordecedor de la tormenta. Pero cada sílaba parecía exigir un desgarrador sacrificio de su interior, y en cada palabra se sentía más liviano, como si un peso invisible comenzara a desvanecerse. La sombra, ahora visiblemente turbada, retrocedió, su forma oscilando entre el horror y la confusión. Sin embargo, una imagen chocante se apoderó de su mente. Su abuelo, un hombre fuerte y venerado en la familia, pertenecía a aquel mundo de secretos. En su infancia, Diego había escuchado murmullos sobre pactos oscuros que implicaban sacrificios, sangre e historias sin contar. Una sombra de dolor cruzó su rostro. ¿Sería esta su escapatoria o el inicio de una cruenta verdad familiar? A medida que la energía crecía a su alrededor, Diego sintió que el ritual tomaba su propio curso, alejado de su control. Su cuerpo vibraba, y el cielo se iluminaba con una aterradora intensidad. Entonces, la sombra rugió, enojada, como si estuviera a punto de desatar todo su furor. Un nuevo temblor avivó la tierra, y Diego comprendió que, ya fuera hacia la luz o la oscuridad, el desenlace estaba más cerca de lo que podía imaginar. Una voz resonó: «Recuerda, cada verdad exige un precio». Pero él no tenía tiempo para pensar, el momento crucial se acercaba, y sobre él pendía la más estremecedora de las preguntas: ¿podría la luz purificar su legado o destruirlo para siempre? La tormenta se desató con todas sus fuerzas, y los ecos de antiguas traiciones comenzaron a susurrar su nombre en el viento, mientras esperaban la verdadera revelación. ¿Qué oscuridad estaba a punto de despertar? La luz del amuleto fue creciendo, envolviendo a Diego en una esfera brillante que lo sostenía en un frágil equilibrio entre el temor y la resolución. La sombra, enfrentada a un poder inesperado, comenzó a agitarse violentamente. Sus ojos rojos brillarían como brasas encendidas, sembrando el aire con un hedor a azufre y descomposición. «¿No puedes enfrentarte a mí?», bramó con una furia tan profunda que la tierra tembló, como si todos los espíritus atrapados en su interior quisieran liberarse. Diego cerró los ojos por un instante, aferrándose a su hermana. Su voz resonaba en su mente, un eco inquebrantable: «Juntos, siempre juntos». Se acordó de los días de infancia en que compartían secretos bajo el viejo árbol del jardín, donde la risa solía fluir libre como la brisa. Y ahora, esa conexión se convertía en la base de su fuerza. Con el recuerdo fresco en su alma, comenzó a lanzar las palabras de invocación con mayor fervor. Cada sílaba ya no solo era un deseo de protección, sino un grito de justicia por las sombras que atormentaban a su familia. A medida que las últimas palabras brotaron de sus labios, la tormenta pareció inquietarse aún más, como si reconociera que estaba a punto de perder una batalla milenaria. Las figuras espectrales en los árboles comenzaron a manifestarse, sus rostros llenos de dolor, pero también de determinación. Diego se dio cuenta de que aquellos que los antecedieron estaban a su lado, brindándole su fuerza colectiva. «Cuidado», advirtió su hermana con un tono grave, señalando hacia la sombra que parecía replegarse pero estaba a punto de liberar una vorágine de odio. Un rugido atronador retumbó, el eco se desplazó como una onda. La sombra, desquiciada, lanzó un ataque, dispersando escombros y fragmentos de oscuridad que llamearon en todas direcciones.
Diego sintió el golpe de uno de ellos en su brazo, como un ácido que devoraba su carne. La agonía lo hizo caer de rodillas, pero no cejó su esfuerzo. El amuleto brilló con más fuerza, y su hermana se arrodilló a su lado, colocando su mano sobre la suya, infundiendo valentía en su pecho. «Esto es solo el comienzo», musitó, sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y fe. Diego respiró hondo mientras el minúsculo halo de luz parecía abrirse paso a través de la oscuridad, pero se dio cuenta de que el sacrificio había comenzado. Gotas de sudor frío brotaban de su frente, como si cada palabra pronunciada pesara más debido a la historia que llevaban consigo. La sombra rugió nuevamente, pero esta vez sus gritos sonaron ineficaces, destrozados por el poder del ritual que estaba tomando forma. La tierra comenzó a vibrar con una energía descontrolada y la frecuencia del aire carga un nuevo susurro. Mientras Diego y su hermana se esforzaban por sostener la luz, un antiguo eco clasificado en sus memorias floreció: «Tu abuelo fue quien hizo el pacto, él traicionó a su propia sangre». La revelación golpeó como un trueno, cortando el aire fresco de la tormenta. Diego sintió una invocación desesperada. Si quería salvar a su familia, debía enfrentar el legado oscuro. Con un grito de resistencia, decidió: «No seré como él». Justo entonces, se sintió arder en la determinación. Pero entre la luz y la traición, ¿qué precio estarían dispuestos a pagar para que la oscuridad nunca los reclamara? La tormenta comenzó a cambiar de dirección y la sombra, aterrorizada, se preparó para una última embestida. Diego sabía que le esperaba una elección desgarradora y sentía la opresión en su pecho como una piedra. El momento había llegado. ¿Sería este el instante que cambiaría su destino para siempre o una caída inexorable hacia la oscuridad? La luz estalló a su alrededor y la tormenta rugía. La batalla final estaba a punto de comenzar. La luz brilló con intensidad, haciendo que la sombra retrocediera. Una energía pulsante llenó el espacio a su alrededor, como si la esencia misma del universo se alineara con Diego y su hermana. Pero aún en ese momento de poder, la sombra lanzó un grito aterrador que hizo vibrar los mismos cimientos de la tierra. «Espera», Diego, la voz de su hermana, entrecortada por el miedo, se convirtió en el eco de miles de advertencias no escuchadas. «No sabemos lo que esta fuerza puede desatar». Pero Diego ya no podía dar marcha atrás. Con el rostro iluminado por el amuleto, su corazón latía con fuerza, cada golpe resonante parecía marcar el compás de su determinación. La oscuridad pareció comprender que sus días de terror estaban contados. Con movimientos torcidos, se arremolinó, transformándose en formas grotescas que se retorcían y nublaban la vista. Diego sintió que su aliento se acortaba. Cada inhalación se tornaba un susurro entre criaturas que antes solo existían en leyendas. Era una pelea ancestral y su legado ahora estaba entrelazado con ellos. «Juntos, siempre juntos», repitió, aferrándose a la promesa que había significado todo en su vida. Aunque la sombra se lanzaba hacia ellos como un huracán de odio, cada palabra que pronunciaba parecía crear un escudo, un refugio dentro de la tormenta. La conexión entre ellos vibraba como un hilo brillante que, a pesar de los embates, no se rompía. «¡Hazlo ahora!», gritó su hermana, su voz traspasando el clamor ensordecedor de la batalla. En ese instante, Diego alzó su mano, el amuleto centelleando como un faro en medio de la obscuridad. Un haz de luz surgió, extendiendo sus dedos luminosos hacia la sombra. Fue un destello intenso, como la chispa de un relámpago que ilumina todo a su paso. La sombra aulló, una mezcla de dolor y furia. Las formas espectrales que se manifestaron en el aire comenzaron a vibrar con el mismo poder que emanaba del amuleto. Diego vio rostros conocidos entre los oscuros, abuelos, ancestros que habían sido reclamados por el olvido, y su mirada estaba llena de rencor y deseos no cumplidos. ¿Acaso eran ellos quienes ahora peleaban a su lado? La tierra tiembla bajo la intensidad del ritual, un temblor que se sentía en los huesos y resonaba profundamente. Los árboles crujían, y la participación de los entes ancestrales parecía desequilibrar el caos. «Es hora de liberar lo que ha estado atrapado», dijo Diego, sintiendo como una corriente eléctrica lo recorría. Su hermana asintió, temblando, pero su luz era fuerte, y juntos, alzaron la voz en una declaración. La combinación de su esfuerzo resonó en el aire, y aquel aterrador vaivén entre luz y oscuridad se intensificó, alcanzando niveles que desafiaban la razón.
Gritos, lejanos pero presentes, llenaron sus mentes como un correfuegos de recuerdos. Eran ecos de victorias pasadas, de momentos donde la luz había triunfado y se replegaba ahora para cerrar un ciclo. «Es nuestro momento, Diego». «Deja que fluyan», susurró su hermana. En los ojos de Diego se reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Pero entonces, la sombra lanzó un último ataque, un estallido de furia y desesperación, como un monstruo herido que se niega a rendirse. Un oscuro tentáculo se lanzó contra ellos, y Diego lo sintió atravesar sus defensas. Rasgando el velo de su invocación, la oscuridad lo envolvió súbitamente, un horror primordial que paralizó su voluntad. Pero, en medio de esa vasta nada, una parte de su ser gritó: «No. Nunca seré como él». Y aunque temía perderse en esa oscuridad, sabía que lo que estaba en juego era más grande que él mismo. Mientras luchaba contra la embestida final, un último secreto guardado por generaciones emergió en su mente: la llave para romper el ciclo. ¿Pero sería suficiente? La batalla se estaba intensificando, y la respuesta estaba a la vuelta de la esquina. ¿Podría Diego salvar a su familia o caería junto a los secretos que arrastró de sus ancestros? El tentáculo de la sombra se desplomó sobre ellos, como un manto de oscuridad dispuesto a consumir sus almas. Diego sintió el frío extremo ingresar a cada rincón de su ser, mientras su respiración se volvía cada vez más entrecortada. La lucha por mantener el control era feroz, un tira y afloja entre el destino y su voluntad. Pero en ese abismo de desesperación, un recuerdo crujiente le llegó como un soplo de aire fresco. El ritual ancestral, murmuró con voz casi inaudible, un eco que resonaba en su mente. Era una ritualística aprendida de viejos tomos, letras olvidadas por el tiempo, un legado familiar que insistía en volver a ser escuchado. Tenía que invocarlo. Con un esfuerzo monumental, se obligó a recordar, cada palabra danzando en su cabeza como un mantra. «Hermana, confía en mí. Repite conmigo». Gritaron al unísono, mientras dejaban que la luz del amuleto vibrara intensamente, aún luchando contra esa oscuridad devoradora. Comenzaron a recitar la invocación de una antigua protección, que prometía darles fuerzas ante la adversidad. Cada frase que pronunciaban parecía desactivar la maldad que los rodeaba, como si estuvieran desterrando a los fantasmas que siempre habían vivido en su hogar. La sombra respondía, violentamente, un chillido sordo que se alzaba del fondo, como el grito de una criatura en agonía. Mientras los momentos se deslizaban entre ellos, la tierra misma parecía escuchar, profundamente conmocionada. La naturaleza a su alrededor comenzaba a revolverse, como si se sintiera parte de su enfrentamiento, un aliado en la batalla. Los árboles se agitaron y las hojas susurraron, uniéndose a la llamada de la luz. Pero en ese instante de crecimiento, Diego notó algo extraño. Una figura borrosa apareció entre los objetos distorsionados. Era un ancestro, un guerrero con la mirada decidida y el rostro marcado por cicatrices antiguas. Su presencia resonaba con una autoridad que era difícil de ignorar. El tiempo se detuvo. Él también había luchado contra esta sombra. Diego lo sintió furioso y liberador. El ancestro levantó su mano, indicando que debía concentrarse. Diego entendió, en un giro de su corazón, que la memoria familiar no solo era una carga, sino una bendición. «Usa su fuerza, Diego. Conéctate con ellos», le gritó su hermana, su propia fuerza inquebrantable inundando el espacio. La energía estalló, un resplandor que formó un círculo ardiente a su alrededor. Las sombras comenzaron a ceder, atormentadas por el poder que estaba surgiendo de su linaje. Sabía que el momento había llegado, que aquel ritual era su única esperanza, un legado con el que habían cargado en silencio. Sus ojos bailaron entre la luz y la niebla, vistas de recuerdos dorados y promesas no mantenidas. Pero la sombra no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Con un último esfuerzo, embistió con una ferocidad que hizo temblar la tierra. En un choque escalofriante, la conexión de luz de Diego y su hermana comenzó a desestabilizarse. Una grieta se abrió entre ellos. «No. No podemos perdernos», gritó, y la desesperación en su voz envió un impacto hacia la oscuridad justo cuando pensaron que sería el fin. Una voz proveniente del horizonte cortó la tensión. Era un canto que acompañaba a las estrellas, un coro etéreo que prometía esperanza y sanación.
Diego sintió que su pecho latía de nuevo, el amor de su familia renovando su determinación, pero algo no estaba bien. Mientras sus corazones luchaban por mantenerse unidos, una revelación inquietante atravesó su mente. ¿Qué pasará con aquellos que son parte de esta oscuridad si triunfamos? La pregunta flotó en el aire como un fantasma, y cada palabra sentó como un eco en su conciencia. La verdadera batalla no era solo contra la sombra exterior, era también con los secretos internos que llevaban consigo. ¿Estaban listos para enfrentar lo que podría salir a la luz? ¿Acaso la verdadera amenaza era su propio pasado? La respuesta se desvanecía en las profundidades del conocimiento ancestral que explotaba en su mente. Se avecinaba un nuevo desafío. Y el tiempo para decidir estaba al llegar. La luz alrededor de Diego brillaba intensamente, como un faro en medio de un tormentoso océano. «Hermana, agárrate de mí», gritó con el corazón en la garganta, sintiendo la presión de la sombra acecharlos. Su hermana asintió con miedo, sus ojos reflejaban la preocupación, pero también una chispa de determinación. La conexión con su ancestro parecía multiplicar el poder del ritual, alimentando lo que parecía una esperanza tenue. Sin embargo, la grieta se ampliaba cada vez más, era como si dos mundos chocaran, uno de luz y otro de pura oscuridad. El canto etéreo se transformaba, mutando en un lamento profundo, un llamado desesperado que los arrojaba hacia lo desconocido. De repente, la sombra lanzó un ataque frontal, estruendoso, un eco aterrador que reverberó en el suelo. Diego siente que su cuerpo es empujado hacia atrás, como si un monstruo invisible lo atrapara en sus garras. «No. Resiste», bramó su hermana. Su voz tembló, pero a la vez unió las fuerzas que llevaban en su interior. La luz del amuleto parpadeaba a un ritmo irregular. Diego sabía que si su energía se debilitaba, serían consumidos. Recitó con fervor cada palabra del ritual, sintiendo cómo el poder ancestral se entrelazaba con su ser. «Por nuestros ancestros, por la justicia, por la luz». Resonó su voz firme, incluso sobre el rugido de la sombra. Sin embargo, la oscuridad no se detuvo. Un tentáculo oscuro emergió, lanzándose hacia su hermana en un intento de secuestrarla. Su corazón se detuvo, el terror lo atravesó como un rayo. «No», gritó mientras extendía su mano en un intento desesperado de salvarla. La sombra parecía disfrutar del caos, sus risas distorsionadas llenaban el aire con un frío escalofriante que los envolvía en un instante. Diego recordó el rostro de su abuelo, su sonrisa cálida. La voz de su hermana resonando en su mente. «Juntos, siempre juntos», repetía ella. En la voz de su ancestro, la condena a la oscuridad resonó con fuerza. Con un último esfuerzo, Diego desató una oleada de energía que iluminó la oscuridad, haciendo que la sombra retrocediera por un instante. Pero cuando pensaron que había comenzado a ceder, la sombra se reunió, más fuerte y más voraz. Él sintió miedo, aquel impulso podría no ser suficiente. Las visiones le golpearon con ferocidad, recuerdos olvidados de una familia marcada por secretos oscuros, traiciones y un sacrificio que pesaba más que su propio destino. «¿Qué hemos hecho?», musitó, sintiendo que la realidad comenzaba a desvanecerse, su conexión con la luz era cada vez más tenue. «Diego, confía en nuestra familia», insistió su hermana, sus ojos fijos en él. Pero en medio de la batalla, una sombra inesperada emergió. No era solo un monstruo, eran figuras de su propio pasado, representaciones del dolor y el sufrimiento que habían dejado atrás. «Ustedes no son lo que parecen», gritó, reconociéndolos. «No dejaré que me arrastren». La revuelta en su mente culminó. Mientras la oscuridad lo envolvía, una sombra familiar, un reclamo ancestral, se alzó en su defensa. «La verdad liberará el camino», resonó en su corazón, como un eco que nunca había escuchado. Pero, en ese momento tumultuoso, se sintió inquieto. ¿Podría realmente la verdad liberar a su familia, o simplemente destaparía más sombras que debían enfrentarse? La tensión aumentó y la lucha se intensificó. Diego se dio cuenta de que la batalla no solo era por su vida, sino por todo lo que son. No era un enfrentamiento físico, sino un juicio contra su propia historia. ¿Estaban listos para enfrentarse a lo que clamaba desde las profundidades de su linaje?
La respuesta se desvanecía de nuevo, mientras la oscuridad lanzaba su asalto final, dejando en el aire un grito desgarrador: «El sacrificio será fatal». La tormenta aullaba enfurecida, el aire electrificado parecía llenarse de murmullos antiguos, como si toda la historia del pueblo se manifestara en ese instante. Diego, con el pecho agitado y la mente en un torbellino, sintió como el tiempo se drenaba como un reloj cuyas manecillas giraban sin compasión. La sombra frente a él, un monstruo que representaba todos los temores ocultos, se acercaba, ansiosa por reclamar todo lo que le había sido arrebatado. «No serás el final de nuestra historia», gritó Diego, con la determinación apretándole la garganta. Su hermana, junto a él, parecía brillar como un faro, su luz entrelazada con la suya. En ese momento, supo que el verdadero poder no solo estaba en el amuleto, sino en la conexión que compartían, en el amor que los unía incluso en la adversidad más oscura. «Recuérdalo, siempre juntos», resonó la voz de su hermana, desbordante de fuerza. Con cada palabra, la oscuridad tembló, inquieta, no podía soportar la luz que ellos traían. En un grito desgarrador, Diego avanzó y levantó el amuleto al cielo, invocando el legado de sus ancestros. «Por la luz que nos ha guiado y la verdad que nos liberará», pronunció. Cada sílaba fluía como un río de esperanza entre la angustia. De pronto, un destello brillante surgió del amuleto, y una oleada de energía recorrió el aire. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y un profundo silencio llenó el espacio. Diego sintió que la conexión con sus antepasados se fortalecía, una llama de pasado, presente y futuro. Personas queridas, ancestros olvidados, todos reunidos en su voz, en su poder. «Es hora de poner fin a esto», exclamó, y con la fuerza de todos los que habían estado con él, lanzó una oración final, no solo en defensa, sino como un exorcismo de las cadenas que habían mantenido a su familia atrapada. Con el eco de su invocación, el entorno vibró con una energía poderosa, como si el mismo universo respondiera a su llamado. El rugido de la sombra se transformó en un alarido desgarrador mientras se desmoronaba, perdida ante la luz que ahora la envolvía. La tormenta comenzó a disiparse, la lluvia a calmarse, pequeñas chispas de luz flotaban en el aire, iluminando el pueblo que había experimentado el miedo y ahora se abrazaba a la esperanza. Cuando el resplandor finalmente se desvaneció, Diego, exhausto, cayó de rodillas, pero no estaba solo. Su hermana estaba a su lado, y en su mirada, la luz de una nueva vida, de un nuevo camino. Las cicatrices de sus pasados aún quedarían, pero ahora llevaban consigo una libertad que nunca habían conocido. «¿Lo hemos logrado?», preguntó Diego, con la incredulidad aún reverberando en su voz. «Lo hemos hecho juntos», respondió su hermana, sonriendo con lágrimas de alivio. La multitud comenzó a juntar fuerzas a su alrededor, antiguos murmullos se convirtieron en susurros de gratitud. Los ancianos, quienes habían presenciado el ritual, se unieron en un coro de felicitación. El peso de generaciones de dolor se desvaneció, liberando al pueblo de la oscuridad que había acechado durante tanto tiempo. Mientras el sol comenzaba a asomar tímidamente, Diego sintió que un nuevo día amanecía no solo para él, sino para todos. Con la vida regresando a las calles, supo que el camino hacia la sanación no sería fácil, pero de alguna manera, la esperanza había renacido. Los recuerdos de esa noche oscura quedarían grabados en su mente, pero ahora eran parte de su fortaleza. Con un abrazo aplastante, él y su hermana pactaron seguir adelante, dejando atrás los secretos que habían atormentado a su familia y abrazando la vida que se extendía ante ellos. El pueblo, sanado, se alzó con nuevas historias que contar, bastiones de luz construidos sobre un legado de sombras superadas. Y así, Diego cerró un capítulo terrorífico con un susurro de promesas renovadas, sabiendo que cada pasaje de su vida estaba entretejido con amor, fe y poder. La verdad, aunque difícil, se había cumplido, para siempre juntos. Recuerda, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora. Dale like ahora para alimentar el algoritmo que trae más historias como esta. Llena la sección de comentarios con tu reacción y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Tú eres parte de este viaje y tu voz es fundamental.